Hoy es 6 de octubre 2023. Muy bien. Comienzo esta sesión para analizar el tema del caso del gringo, que está presuntamente pues autor del homicidio de la joven Valentina Tres Palacios. Es decir, lo que pasó el día de ayer en el tribunal, al darle respuesta a la apelación del defensor que se suscitó por no decreto del juez de conocimiento, en este caso el juez décimo penal de circuito con funciones de conocimiento, le niega unas pruebas al defensor. Entonces el tribunal tomó la decisión rápidamente el día de ayer y ya pues esto tendrá que pasar nuevamente al juez de conocimiento y darle ahora sí inicio al juicio oral. Pero entonces voy a dejar correr primero que todo lo que el magistrado dijo, las razones que tuve en cuenta pues para negarla, y al final entonces voy a hacer mención a la misma. Entonces doy continuidad a estos ejercicios académicos. Ya el caso de Johnny Rodolfo Leal pues está a puertas de terminarse. Falta la sesión pues del 27, del 30 y 31 de este mes también, en la que el doctor Daniel Peña, que es el defensor público asignado pues en este caso de Johnny, entonces a la expectativa. No sobra pues indicar que el día de ayer en las horas de la noche yo escuché el Caracol el tema de la declaración que diera ante ese medio de comunicación la señora Teresa. No sé qué pasa allí, qué es lo que pretende con eso, pero en fin, de pronto no, es decir, no está bien que se utilicen los medios para hacer esa clase de difusión de manifestaciones, porque pues ahora la verdad quien va a tomar la decisión es la judicatura. Allá es donde debe pasar lo que debe pasar, allá es lo que tiene que el defensor presentar, lo que tenga que presentar. Si todavía tiene cartuchos en su arma defensiva, pues bienvenidos sean para esa sesión. Y como le dije yo, como lo digo yo, pues si tiene, y ojalá sean pues cartuchos explosivos, ¿no? Ustedes saben que las armas explosivas, pues aunque están prohibidas, pues hacen mella realmente. Y en este caso diríamos literalmente pues que a ver con qué carta va a sacar a la defensa en ese caso, que ya está para casi terminarse. Entonces, por eso les hago el seguimiento ahora al caso de este gringo, en el que pues ha tomado pues toda la atención de la opinión pública, y pues también que ayer escuchamos decir que el expresidente Álvaro Uribe, pues al fin el tribunal hoy resuelve a las 2 de la tarde, y ya dijo él pues que de propia mano que no le van a no le precluyen, y entonces sigue a juicio oral. Pues yo digo que en lo académico, que me parece interesante de todas maneras, sobre todo en los casos de juicio, para mirar el tema prácticamente sobre la incorporación de evidencia, de material probatorio, tanto del fiscal como de la defensa. Allí en donde entonces se miden las fuerzas realmente, y pues yo quisiera ver estos abogados con qué es que van a salir en ese tema de los contrainterrogatorios, porque ahí es donde yo digo que muchos se rajan en ese tema. Entonces, para la espera también de este caso del gringo, el de Nicolás Petro también me parece importante para ver con qué es que va a salir la defensa. Y entonces, yo me ubico en el papel, en los zapatos del defensor, porque pues prácticamente hago más estos ejercicios académicos, es potencializando y socializando temas relacionados pues con la defensa. Pero obviamente que ustedes están allá a la expectativa de lo que pueda suceder. Y alguien me decía ayer, bueno, ¿y qué tal por no hacerle el seguimiento al caso de Uribe? Pues sí, claro que sí, saber con qué sale Granados, saber con qué salen todos esos abogados del jet set, de los pool abogados, bufete de abogados, el alto perfil, como decíamos en el caso del J. Simpson, que los traje
en la última sesión, haciéndole pues una comparación con el caso de Johnny, sobre todo en el tema de evidencias, donde no hay testigos, donde no hay testigo silente, no hay cámara, no hay grabación de nada. Pero cuando se tratan de testigos directos que han tenido conocimiento, pues sería bueno allí entonces ver a ver qué dinámicas se presentan en esos juicios orales. Bueno, de todas maneras, en buena hora, Foco Noticias con el encargado, pues el director de ha permitido que se socialicen estos casos. Pero entonces, sin más, escuchemos lo que dijo el magistrado y luego les complemento. Entonces vamos ya a comenzar la lectura. Para efectos de la traducción, pues obviamente este es un documento relativamente largo. Si quiere el traductor, por favor, le puede ir adelantando la traducción mientras vamos adelantando con la lectura. De todas maneras, si queda alguna parte que no alcance a traducir completa, igual se le va a mandar al final por correo electrónico la decisión para que usted se la entere pues más detalladamente al procesado. Entonces comenzamos. Bogotá, Distrito Capital, 29 de septiembre de 2023, vistos. Resuelve la sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor de John Nelson Pulos contra la decisión sobre el decreto de pruebas adoptada por el Juzgado 10º Penal de Circuito Confusión de Conocimiento de Bogotá en la sesión de audiencia preparatoria del 18 de septiembre de esta anualidad. Antecedentes. Con base en los hechos reseñados en el escrito de acusación, el 26, el 27 y el 31 de enero, el 1 y el 2 de febrero de este año, ante el Juzgado 59 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, se llevaron a cabo audiencias de legalización de captura y incautación, de formulación de imputación y imposición de detención preventiva en contra de John Nelson Pulos, a quien se atribuyó a título de autor la comisión de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en la modalidad de ocultar, con arreglo a lo previsto en los artículos 31, 104, numeral séptimo, 104A, 104B, letras F y G y 454B del Código Penal, cargos que no aceptó. Radicado el escrito de acusación el 23 de marzo ulterior, correspondiendo a las diligencias al Juzgado 10º Penal de Circuito Confusión de Conocimiento, que llevó a cabo la vista respectiva entre el 17 de abril y el 9 de mayo. La diligencia preparatoria la adelantó en sesiones del 18 de julio, del 5 y del 18 de septiembre, data última en la que, entre otras determinaciones, algunas pruebas solicitadas por la defensa con inconformidad de esta, que sustentó oportunamente, providencia impugnada. En lo que interesa para este pronunciamiento, el señor juez negó el testimonio del psicólogo forense Alfredo Jesús Campbell Silva, que versaría sobre un informe de psicofarmacología forense sobre evaluación en esa materia practicada al cadáver de Valentina Tres Palacios Hidalgo, y una valoración de psicología forense del 8 de agosto siguiente sobre evaluación practicada al procesado, unos informes de movimientos migratorios a introducirse directamente y unas fotografías y unos videos que introduciría un investigador de la defensa, René Fernando Murillo Arcos, en los que, según sus afirmaciones, evidenciaría la ingesta de estupefacientes por parte de ella y de Pulos. Aseguró que el solicitante, a modo de especulación, indicó que mediante el primer testimonio y los informes expondría si el acusado podía cometer feminicidio y cuál sería la alteración, en lo físico y en lo psicológico, por el consumo de sustancias psicoactivas, sin precisar, como le era exigible, si con ello demostraría una alteración en la capacidad de comprensión o en la voluntad. Tampoco explicó que con ellos construiría hipótesis diferentes a la propuesta por la Fiscalía. Respecto a los movimientos migratorios, dijo que por la argumentación dada se conoció que el propósito era reabrir debates evacuados en las diligencias preliminares. A la vez, la petición de incorporar imágenes y videos con los que supuestamente darían cuenta del consumo de estupefacientes de Valentina Tres Palacios Hidalgo y de John Nelson Pulos no guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes. Argumentos del recurrente. El defensor solicitó que se revoque la decisión en lo cuestionado y que se admita el testimonio del perito Alfredo Jesús Campbell Silva, junto con los informes de valoraciones psicológicas y psicofarmacológica forense mencionados. Aseguró que contra lo manifestado por el juzgado de primer grado a través de ese profesional se conocería cuáles fueron los resultados de una valoración psicológica que efectuó a su representado y expondría si éste tenía rasgos de personalidad celotípica, información relevante en su estima, pues la Fiscalía, en la imputación fáctica, relacionó que el feminicidio se cometió en un entorno de celos y violencia de género. Además, a través de esa experticia, explicaría cuál fue la conducta asumida por Pulos y cuál es la posible relación de esta con el ilícito contra la eficacia y recta impartición de justicia indicada. Respecto de los informes base de opinión pericial, afirmó que con el primero demostraría cuáles fueron las
técnicas empleadas y cuáles las conclusiones. Además, si quien los elaboró encontró aspectos como el contenido ideológico y la voluntad del autor, los que se reclaman para la configuración del feminicidio, y sobre el segundo, advirtió que en el informe pericial de necropsia se reseñó que para entregar uno completo se requería el resultado de toxicología, de manera que el primero sería incompleto y por ello sobre su resultado pueden existir dudas. Enseguida censuró la negativa de no emitir el aporte de las fotografías y los videos referidos atrás, con los que, según su dicho, se advertiría el consumo de alucinógenos por parte de la Oxisa, lo que podría explicar la posible causa de muerte. Por último, pidió que se admita la incorporación de 2 declaraciones de vuelo del 25 de enero de esta anualidad, desde Bogotá, Distrito Capital, hasta Ciudad de Panamá y su regreso, porque con ellas demostraría que, contrario a lo revelado en las audiencias preliminares concentradas, John Nelson Pulos no retornó en un vuelo comercial, sino que lo hizo en uno de la Policía Nacional, de manera que su captura y la obtención de un elemento material probatorio encontrado en su poder fueron adelantadas de manera ilegal. Situaciones para las que, contra lo manifestado por el juez de conocimiento, en el juicio oral se puede ejercer control material. Argumentos de los no recurrentes. Primero, Fiscalía demandó que se confirme la decisión. Aseguró que, tal como lo mencionó el ACO, el informe de psicología forense rendido por Alfredo Jesús Campbell Silva no tiene el grado de certeza para determinar si el procesado se lava a Valentina Tres Palacios Hidalgo. En relación con el informe de psicofarmacología, de conformidad con el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, un psicólogo no puede ser perito en toxicología o de poseer los conocimientos requeridos para ello. La defensa no los acreditó y, finalmente, con esa petición se desconoce que el colombiano es un derecho penal de acto y no de autor. Segundo, representante de víctimas, afirmó que en las solicitudes de incorporar un examen farmacológico y un análisis de condiciones personales no se demostró pertinencia y se hizo una indebida intromisión en aspectos íntimos con desconocimiento de la obligación de aplicar un enfoque de género en casos de violencia contra la mujer. Tercero, el Ministerio Público pidió que se modifique la decisión y que se decrete el testimonio del psicólogo Alfredo Jesús Campbell Silva, pues el defensor sustentó que aquel podría explicar si notó por parte del acusado conductas celotípicas, lo que correspondería con uno de los hechos jurídicamente relevantes, pues según indicó la Fiscalía, la muerte de Valentina Tres Palacios Hidalgo se dio en un entorno de sometimiento por el hecho de ser mujer, de manera que su práctica aportaría para la teoría del caso de la defensa, sin que ello implique caracterización criminal. De la incorporación de un examen toxicológico de la manifestación acerca de que la ingesta de drogas pudo ser causa de la muerte de Tres Palacios Hidalgo, afirmó que fue una argumentación novedosa para la apelación y que no se demostró independencia. Por favor, apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono. No, doctor Garrido, qué pena. No, doctor Garrido, qué pena. Que le voy a hacer una solicitud respetuosa. Excúseme. Es que yo sé que estamos haciendo una lectura de una decisión, pero le ruego si puede ir un poco más lento, porque pues obviamente la traducción simultánea están leyendo, son temas bastante técnicos y me toca pues traducir lo mejor posible para el señor Pablo y pues... Bueno, como le dije en un comienzo, nosotros al final, pues no se la puedo mandar ya porque precisamente la estamos dando a conocer hasta ahora. Al final de la diligencia se le puede mandar se le manda una copia del documento y usted entonces se lo podrá leer integralmente. Como le dije también, usted puede ir orientando en cuanto a en qué punto de la lectura vamos. No tiene que ser la interpretación textual en este momento, sino que la puede hacer como le dije al final. Luego de que terminemos, se le remite a usted una copia, ustedes permanecen conectados y le puede hacer la lectura con toda la tranquilidad del caso. Entiendo que es una traducción simultánea y que obviamente a esta velocidad es complicado. Entonces, eso fue lo que se le dijo desde un comienzo. Ahora sí continúo. Bueno, sí señor. Me perdonan porque ahora me perdí. Acerca de la incorporación de las imágenes y de los videos mencionados atrás, refirió que ella no era posible y que con el testimonio del investigador René Fernando Murillo Arcos se podría obtener el conocimiento pretendido por el peticionario. En cuanto a las postulaciones de ingresar directamente en las declaraciones de vuelo, comentó que ello corresponde a un aspecto previamente dilucidado en el proceso que no guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes. Además, aseguró que el reproche por una supuesta ilegalidad de una prueba correspondiente a un elemento encontrado en poder de Pulos debió sustentarse en la oportunidad habilitada en la vista preparatoria, como no ocurrió.
Consideraciones. Primero, competencia y decisión. De conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal está facultado para conocer del recurso, dado que la competencia para resolver como superior ilimitada se ocupará de esta impugnación y de aquello que le resulte indiscutiblemente vinculado sin agravar la situación del repugnante único para concluir en la confirmación del proveído en estudio. Segundo, audiencia preparatoria. Como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia preparatoria se lleva a cabo un procedimiento de depuración probatoria en el cual las partes dirigen sus solicitudes a la admisión de las evidencias que pretendan someter a contradicción en el juicio oral. Es así como los roles de quienes intervienen estarán plenamente definidos. La Fiscalía pedirá en principio la práctica de las que estén dirigidas a sustentar la acusación y la necesidad de la pena, y la defensa también en principio solicitará a las que tengan vocación de confutarlas de su contrario porque confirmen la inocencia o atenúen la situación del incriminado. Para que tales solicitudes prosperen deben versar sobre los elementos de los que se pueda predicar su admisibilidad, porque son pertinentes, conducentes, útiles y legalmente obtenidos. Acerca del primer requisito, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que se trata de una exigencia para acceder a su decreto, mientras que de los siguientes, en tratándose de un sistema adversarial, dice que deberán ser justificados cuando existan debates al respecto. El artículo 375 del Código de Procedimiento Penal señala que, para predicar pertinencia, el elemento material probatorio, la evidencia física o el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, a la identidad o responsabilidad penal del acusado, a ser más o menos probable alguno de tales hechos o circunstancias o a la credibilidad de un testigo o de un perito. Adicionalmente, para su decreto se requiere demostrar que no sean superfluos, inútiles o repetitivos, porque aporten para la resolución del problema jurídico sin reiterar innecesariamente el contenido de otros. Tercero, testimonio del psicólogo Alfredo Jesús Campbell Silva. El defensor solicitó el decreto del testimonio del psicólogo forense Alfredo Jesús Campbell Silva, junto con los informes de valoración psicológica y psicofarmacológica forense, con los siguientes argumentos, y acá se cita. Señoría, se tenga como testigo perito Alfredo Jesús Campbell Silva, psicólogo forense. Su señoría, este testigo es pertinente porque fue quien realizó la valoración psicológica a mí representado, nos indicará la metodología y técnicas aplicadas, resultados, análisis y discusión forense, junto con sus conclusiones. Además, indicará cuáles son los rasgos de personalidad, tipo de comportamiento, aprendizaje, estado mental y personalidad, tipo de comportamiento y conductas del acusado don Nelson Pulos, que observaron en la valoración psicológica forense. Ello, su señoría, en contexto de las circunstancias tanto previas, concomitantes y posteriores al hecho delictivo que se investiga, comportamientos y conductas que son necesarios para debatirse en sede de juicio oral, que hacen parte de la teoría del caso de la defensa. Además, se abordarán circunstancias en lo que respecta a la voluntad o no de cometer un posible feminicidio, ello frente a los celos, violencia de género, relación proxémica, consumo de sustancias sintéticas, entre otros. Además, circunstancias que rodearon el tipo penal acusado de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio referente a la voluntad del acusado y su comportamiento, el asumido, y que asimismo va a ser objeto de debate en sede de juicio oral. Con él se incorporará como documento adjunto al mismo testimonio el informe de valoración de psicología forense realizado al acusado de fecha 8 de agosto de 2023. Su señoría, también este testigo es pertinente porque es quien está elaborando el informe de psicofarmacología forense. Nos indicará la descripción de los elementos materiales probatorios recibidos para su estudio, el motivo de la peritación, los métodos empleados, la interpretación de los resultados y las conclusiones de su peritación. Es pertinente, su señoría, pues a través de este conoceremos los efectos psicológicos y patológicos que puede producir la ingesta de sustancias como metanfetaminas, anfetaminas, ketamina, que fueron halladas en el cuerpo de la víctima, según el análisis de toxicología forense realizado por Medicina Legal. Es más que pertinente, su señoría, pues la guía de recomendaciones para investigación judicial, atención y prevención de muertes con sospecha por feminicidio. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indica que se debe realizar no solamente toma de muestras para su análisis, con el fin de verificar causas, hechos y circunstancias que rodean el contexto del hecho que se investiga por feminicidio. A través del mismo, como documento adjunto, se tendrá solicitud de informe de psicofarmacología forense, el mismo informe de toxicología forense, el cual su señoría debo indicarle que, como lo señala el artículo 415 del Estatuto Procesal Penal, el mismo se encuentra en elaboración y será descubierto en el término de ley. Se incorporará a su vez hoja de vida con anexos de acreditación, títulos de estudios, diplomados, cursos que son pertinentes para acreditar la calidad de psicólogo forense, la solicitud de valoración de psicología forense del 17 de abril de 2023, pertinente para que pudiera elaborar esa valoración
Como documento se tiene también su señoría y pertinente el consentimiento informado del 25 de mayo de 2023 del acusado John Nelson Pulos, el cual se encuentra tanto en inglés como en español, pertinente su señoría para indicar y demostrar que se somete a esa valoración psicológica forense de manera voluntaria. La solicitud de entrada a la picota para el 18 de abril de 2023, la cual es pertinente su señoría para demostrar que efectivamente la valoración psicológica se realizó en el establecimiento penitenciario La Picota de la ciudad de Bogotá, donde se encuentra recluido el acusado, junto con el informe de psicofarmacología forense, que se hará traslado según el artículo 415. Más adelante se tendrán en cuenta elementos anexos, esto es el informe pericial de toxicología forense del 2 de febrero de 2023, número 150-2023, y la hoja de vida con sus anexos de acreditación de estudios, títulos, diplomados, cursos de la calidad de este perito. También se incorporará a través de él un anexo que es la guía de recomendaciones para la investigación judicial, atención y prevención de las muertes con sospecha de feminicidio del Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual es pertinente su señoría para indicar cuáles son no solamente las labores investigativas, sino en qué contextos se debe realizar la teoría del caso tanto del ente fiscal como de la defensa frente a ese tipo penal de feminicidio. Y termina aquí la transcripción, continúa en la providencia. Considera la sala que en las explicaciones ofrecidas por el ahora recurrente para reclamar el testimonio del psicólogo forense Alfredo Jesús Campbell Silva se advierte su impertinencia. Ello es así porque en el factum descrito por la Fiscalía en la acusación, sobre el que la sala no hace anticipo valorativo alguno, si bien se habló de una relación desarrollada en un entorno de celos por parte de Pulos hacia Valentina Tres Palacios Hidalgo sobre ella, además de que declararán los señores María Silvana Núñez Vélez y Carlos Tavares, no aparece razón por la que en su momento hubiera conocido de ellos ex ante el doctor Campbell Silva, toda vez que en lo que él se depreca se trata de una apreciación a posteriori relacionada más con las condiciones personales del encausado, propias del derecho penal de autor, no previsto en el sistema de enjuiciamiento criminal colombiano, máxime cuando por la defensa no se está alegando en este diligenciamiento algún tipo de inimputabilidad. De acuerdo con la acusación, se insiste sobre la que no se hace apreciación de fondo y se ofrece apenas una reseña. Para los fines de este prohibido, entre los años 2022 y 2023, John Nelson Pulos sostuvo una relación sentimental con Valentina Tres Palacios Hidalgo, la cual duró aproximadamente un año y llegó a generar un compromiso de convivencia permanente, razón por la que el primero viajó a Colombia haciéndole creer a Valentina que darían comienzo a la convivencia, empero perdón, este alquiló el apartamento 802 del edificio Capadocia, ubicado en la calle únicamente por 4 días, del 19 al 22 de enero de 2023. Durante dicha relación, Pulos vigilaba las redes sociales de Valentina con la finalidad de conocer sus relacionados y llegó al punto de hacer reclamos por la forma de ser y las amistades de ella. Incluso le hizo saber que contrató a un investigador para que la siguiera. Él la apoyaba económicamente y con ello pretendía dominarla al punto de limitarle su vida social y laboral. En ese entorno, aproximadamente entre la noche del sábado 21 de enero y la mañana del domingo 22 de enero de 2023, en dicho inmueble el individuo la golpeó violentamente, pegándole puños en varias partes del cuerpo y la estranguló, causándole la muerte por asfixia. Luego dobló el cuerpo, lo empacó en una maleta, lo subió al vehículo de placas JN con calle 23G. Se dirigió al aeropuerto El Dorado y allí, luego de arrojar el celular de Valentina en una zona verde, abordó un vuelo con destino a Ciudad de Panamá. De las lecturas infiere sin esfuerzo que, de los hechos narrados en la acusación, en el lapso de su ocurrencia, no tuvo ningún conocimiento el doctor Campbell Silva, pues este apenas examinó al acusado en agosto de este año para evaluar su personalidad desde el punto de vista psicológico, es decir, antes que referirse a los hechos y a los actos en materia de diligenciamiento, se referirá a las condiciones del encargado, las cuales, en lo que interesa para este pronunciamiento, se insiste, apenas si se referirán a una averiguación propia de un derecho penal de autor, que no de acto, proscrito en nuestro ordenamiento jurídico, como lo ha explicado la Honorable Sala de Casación Penal, que acá se cita. Por lo que la petición de la defensa, tendiente a probar si el acusado evidencia rasgos compatibles o incompatibles con, no surge conducente no solo por carecer de relación directa con el tema de pruebas, sino porque tiene como objeto fijar un rasgo del carácter del acusado que no es tema del juicio penal, ya que, como bien lo denunció la sala de instancia, nuestro sistema penal se gobierna por principios como el derecho penal de acto y no de autor, tal como se deriva del artículo 29 constitucional. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, en el que no se valida castigar al hombre por sus actos, por lo que hace, no por lo que es, desea, piensa o siente.
y aceptar la solicitud probatoria propuesta por la defensa, más allá de pretender incorporar en el sistema jurídico teorías foráneas relativas a la evidencia de carácter, como la de abrir las puertas, ello significaría admitir que en nuestro sistema de enjuiciamiento penal son admisibles y susceptibles de juzgamiento y por lo tanto objeto de prueba todas aquellas particularidades del sujeto, del ser, de sus condiciones psicofísicas o de su personalidad, desplazando el objeto de la prueba, no a los hechos objetivizados en el proceso, sino a la potencialidad de los mismos. En tanto que en el derecho penal de acto, el sujeto responde por sus actos, conscientes y libres, o por infracciones a sus deberes jurídicos, es decir, por la realización de conductas por él conocidas y queridas, previstas expresamente y prohibidas por la ley por ser contrarias a derecho, acreedoras de sanción penal. Motivo por el cual esta postulación probatoria, si bien puede abordar estudios o análisis relacionados con los rasgos del carácter del acusado, no contribuye a ser menos o más probable la responsabilidad del acusado, pues no se está juzgando su comportamiento, si es buena persona, ni sus gustos, preferencias, pasado o vida sexual. Ese no es el objeto del juzgamiento, más aún cuando la Fiscalía no planteó como tema de prueba de su teoría del caso, ni hecho indicador del mismo la existencia de distorsiones cognitivas propias de los tal como un rasgo a probar en el acusado, por lo que la postulación probatoria tendiente a probar el comportamiento del acusado no surge conducente no solo por carecer de relación directa con el tema de prueba al pretender establecer un rasgo del carácter del acusado que no es objeto del juicio penal, sino por desbordar el tema de prueba. Y termina acá la cita. A lo que se agrega que el planteamiento de tal caletre también resulta ajeno a lo hasta ahora conocido de las postulaciones defensivas, en la medida que en estas no se ha hecho ninguna referencia a una eventual inimputabilidad del enjuiciado, pues ella, cuando de alegarse se trata, es de cargo de la defensa desde su actividad probatoria previa al juicio oral, como también lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia, que acá vuelve a citarse. Frente a esa realidad es necesario recordar que en la sistemática de la Ley 906 de 2004 fue voluntad del legislador hacer recaer en la parte defensiva la obligación, la manera de carga procesal, de alegar y probar la configuración de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, exigiendo por vía excepcional que desde la misma formulación de acusación se plantee tal circunstancia como teoría del caso a desarrollar en el juicio oral, acorde con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 344, en cuanto demanda esa manifestación expresa de la defensa, aportando allí mismo los exámenes periciales que le hubieran sido practicados al acusado. Dicha imposición, entiende la sala, no es gratuita ni infundada, sino acorde con las características del proceso acusatorio a partes, y además atiende a una doble e importante finalidad. De una parte, impedir que, como ocurre en el régimen de la Ley 600 de 2000, se utilice el tópico de la inimputabilidad como argumento común, recurrente, generalizado, y sin el menor sustento probatorio en situaciones fácticas semejantes a las aquí debatidas, a falta de una mejor teoría del caso, razón por la cual la dinámica acusatoria se reitera, exhorta a la defensa a anunciarlo de manera anticipada y a presentar los informes en que funda su alegación. Y de otra parte, al reglamentar en esos términos la invocación de la mencionada circunstancia, se hacen efectivos los principios de lealtad e igualdad de armas frente a la Fiscalía, ya que de esa manera se otorga a esta la posibilidad de desplegar una adecuada contradicción de un tema que, por su especialidad científica, requiere adecuada preparación previa y contestación. Y termina aquí la cita. Por si lo anterior fuera poco, la prueba en cuanto al presunto comportamiento sobre el que trata la imputación fáctica ya fue ordenada por el juzgado de primera instancia, como se precisó atrás con la admisión de las declaraciones de los señores María Silvana Núñez Vélez y Carlos Tavares, pedidos en su orden por Fiscalía y Defensa, de manera que redundar en dicho aspecto convierte esa aspiración probatoria en una manifestación inútil y superflua, máxime cuando, por lo de los arrestantes dichos, sí tuvieron contacto con Publio Sintes Palacios Hidalgo durante su alegada relación sentimental. Por otra parte, de la sustentación del defensor para reclamar la declaración de este profesional y por su intermedio la incorporación del informe base de opinión pericial de psicofarmacología forense, no se conoce cuál es la relación que existe entre la conclusión generada de los efectos físicos, psicológicos y patológicos, acá se cita, que puede producir el consumo de drogas de diversa naturaleza, con los hechos o las circunstancias relativos a la comisión de los delitos indagados, mucho menos con la identidad o responsabilidad del enjuiciado, por lo que se mantendrá la negativa dispuesta por el juez de primer grado en cuanto a esta parte de prueba decretada. Adicionalmente, surge tempestivo anotar que el alegato de que en el informe pericial de necropsia se advirtió que para entregar un informe completo se requería un resultado de toxicología y de que el consumo de esas sustancias posiblemente fue la causa de muerte, no fueron puestos de presente durante la solicitud correspondiente en la audiencia preparatoria, de manera que no es viable utilizar los recursos ordinarios para complementar la sustentación que sirvió de base para el auto que se revisa. Cuarto,
Petición de incorporar unas fotografías y videos por intermedio del investigador René Fernando Murillo Arcos. El defensor solicitó el ingreso a través del investigador René Fernando Murillo Arcos de unas imágenes y de unos videos con las siguientes explicaciones. Como testigo investigador, y acá está citándose, como testigo investigador, su señoría René Fernando Murillo Arcos es investigador privado contratado por el suscrito. Este testigo es pertinente porque con él se incorporarán las labores investigativas realizadas y sus resultados. Esto nos indicará otras labores investigativas realizadas con el fin de recolectar elemento material probatorio, evidencia física e información en poder del mismo acusado y el resultado de los mismos, mediante los cuales se hallaron videos y fotografías para demostrar que en sus encuentros entre acusado y víctima era recurrente, al parecer, el consumo de sustancias alucinógenas, lo que se incorporará a través del mismo su señoría, y son circunstancias vitales para la teoría del caso de la defensa. Es pertinente, su señoría, pues en ese contexto, el consumo de sustancias alucinógenas o psicotrópicas, según la guía de recomendaciones de investigación judicial y prevención de muertes con sospecha de feminicidio del Instituto Nacional de Medicina Legal, son temas de abordaje necesarios para determinar si estamos o no frente a un posible feminicidio, además de la recomendación dada en el informe de necropsia, su señoría, que ya fuera corrido un traslado por parte del ente fiscal y se le realizó a la víctima. Su señoría, a través de ello es pertinente correr traslado, solicitud de elementos, también con él incorporar el informe de resultados de la actividad investigativa del 13 de agosto del año 2023, en el cual se encuentra también incorporada la orden de trabajo número 0022023, del 28 de agosto del 2023 frente a un resultado de actividad investigativa, informe que elaboró y se incorporará del 3 de septiembre del 2023. En este informe, su señoría, es pertinente estos elementos, el cual tiene sus anexos, fotografías, videos y pantallazos, en los cuales deviene la actividad investigativa de las labores investigativas, frente a los resultados de las fotografías y videos, frente al consumo de estupefacientes que fue recolectado a través de los videos, fotogramas y fotografías que fueron hallados en las redes sociales. Y acá termina la cita de la intervención. En la fundamentación de la obra opugnante se echa de menos la indicación de para qué fechas y en qué contextos se recuperaron imágenes en las que aparentemente se observa a Valentina Tres Palacios Hidalgo y a John Nelson Pulos consumiendo estupefacientes, sin que sea viable predicar pertinencia por el hecho de que, según el dicho del defensor, la ingesta de esas sustancias era común en sus encuentros, pues tal aspecto no corresponde con hechos jurídicamente relevantes y no se observa en qué forma puede contribuir a la construcción de una teoría defensiva. Enseguida, frente a la aseveración de que en la guía de recomendaciones para la investigación judicial, atención y prevención de las muertes con sospecha de feminicidio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indica la necesidad de valorar la ingesta de esas drogas, se reitera que, ante la indeterminación de a qué fechas corresponden esos supuestos registros y en qué eventos fueron captados, impiden concluir sobre su pertinencia, por lo que sobre este asunto no se variará lo resuelto en primer grado. Además, resulta en extremo aventurado hablar de que con unas imágenes se puede probar el consumo de psicotrópicos, cuando en estas no es posible hacer verificación del tipo de sustancia que se pueda estar ingiriendo. Piénsese, allí sea ejemplo, en que unas personas aparezcan en unas tomas supuestamente consumiendo licores y en realidad estén tomando alguna bebida no alcohólica de parecida apariencia a estos, como agua, té, bebidas gaseosas o similares, de manera que así la prueba deviene manifiestamente inidónea para el propósito adulto. Quinto, petición de ingresar unas declaraciones de vuelo. El censor reclamó la incorporación a través del comandante Omar Daniel Avendaño Gómez o de forma directa de unas declaraciones de vuelo del 25 de enero de 2023 en los siguientes términos, que acá se cita la intervención. El testimonio de Omar Daniel Avendaño Gómez, comandante de tripulación, es funcionario de la Policía Nacional. Este testimonio es pertinente porque era el comandante de tripulación de los vuelos con las rutas Bogotá-Panamá y Panamá-Bogotá, ambos vuelos realizados el 25 de enero del año 2023, en donde fue trasladado como capturado el señor John Nelson Pulos, quien fue traído en un avión destinado para uso oficial de la Policía Nacional de Colombia. Es quien suscribió las dos declaraciones generales de vuelo, tanto de ida como de regreso de esos dos trayectos, lo cual se demostrará en sede de juicio oral que el ciudadano norteamericano no solamente fue traído en dicho vuelo de regreso, sino también que él mismo fue capturado en la ciudad de Panamá. Nos indicará a su vez quiénes fueron los tripulantes y pasajeros en los dos trayectos indicados, en su mayoría fueron miembros de la Policía Nacional. Su señoría, a través de él se incorporarán las declaraciones generales de vuelo Bogotá-Panamá y Panamá-Bogotá, suscritas por él mismo, en el cual se tienen los datos ya indicados. Su señoría, son pertinentes dentro de este asunto, toda vez que demuestran el hecho de no solamente la captura del ciudadano en la ciudad de Panamá, sino que también el traslado se realizó
con detención del mismo en dicha ciudad y en un avión de propiedad de la Policía Nacional de Colombia. Su señoría, en ese asunto también, como estos documentos públicos, en caso dado de que por alguna situación estas dos declaraciones no puedan ser incorporadas a través del testigo, me reservaré el derecho de poderlo realizar como documentos directos, al ser documentos públicos emanados de una autoridad pública en una función pública. Y acá termina la transcripción, continúa el auto. La motivación ofrecida para que se ordene el ingreso de unas declaraciones de vuelo efectuadas el 25 de enero de esta anualidad corresponde exclusivamente a que con ellas supuestamente se demostrará que John Nelson Pulos fue capturado en Ciudad de Panamá y que su traslado hasta esta sede se llevó a cabo en un avión de la policía colombiana. Con dicha fundamentación no se demostró ningún grado de pertinencia, puesto que la forma como se materializó la privación de la libertad no aparece dentro de los hechos jurídicamente relevantes reseñados por la Fiscalía en este caso, en lo que también debe complementarse que la supuesta ilegalidad de la captura, como regla general, no es tema de prueba y que únicamente en gracia de discusión de encontrarse acreditada, no viciaría la estructura del proceso, mucho menos el acopio de pruebas sobre responsabilidad, y se observa sin esfuerzo que la real aspiración de la defensa es la de reabrir un debate ya clausurado con la evaluación propia de la audiencia de control de legalidad de la captura por parte de los juzgados con función de control de garantías en primera y segunda instancias. Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia anotó, y acá se cita: solo acotará para precisar el punto que ninguna razón observadora para variarlo la que ha sido pacífica y reiterada jurisprudencia sobre esa temática, en tanto sigue siendo objetivo sostener que de ninguna manera puede asumirse afectada la estructura fundamental del proceso cuando algún tipo de hierro o vicio afecta la captura del indiciado, imputado o acusado, por la razón elemental de que ese hecho se ofrece apenas accidental al trámite y no consustancial del mismo. Vale decir, el trámite dispuesto en la Ley 906 de 2004 le soporta, dentro de lo que se ha dado a llamar compartimientos estancos, antecedente consecuente, en la audiencia de formulación de imputación, la de acusación, la preparatoria y el juicio oral, sin que en ese interregno se verifique necesario que la persona haya sido capturada o se le imponga algún tipo de medida de aseguramiento. Precisamente por su carácter accidental al proceso, cualquier tipo de discusión referida a la captura se agota con efectos preclusivos en la correspondiente audiencia de legalización de la misma y en la segunda instancia de acudirse a ella. No es factible así sostener que es la audiencia de formulación de acusación por la vía de la anulación del trámite el escenario adecuado para plantear la tesis ya derrotada en su sede natural o exponer ahora argumentos propios del recurso de apelación allí factible al cual no se acudió en señal de conformidad. Ello para resumir porque, como se anotó antes, dicha oportunidad precluyó, y además en atención a que el efecto de la irregularidad de existir no lo es la nulidad del actuado dada la inexistente afectación que ello comporta a la estructura fundamental del proceso. Conclusión de lo anterior es que no se autorizará la incorporación de las dos declaraciones de vuelo del 25 de enero de esta anualidad desde Bogotá, Distrito Capital, hasta Ciudad de Panamá con el posterior regreso. Por último, aparece oportuno precisar que el argumento referente a la legalidad de la obtención de elementos del procesado en el desplazamiento descrito no fue deducido en la petición correspondiente en la audiencia preparatoria, de modo que el apelante se encuentra inhabilitado para usar la alzada como el complemento de la alegación previa al prohibido sobre el que ahora se hace pronunciamiento en sede de segunda instancia. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala de decisión penal, resuelve confirmar la decisión adoptada en la sesión de audiencia preparatoria el 18 de septiembre de esta anualidad por el Juzgado Décimo Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá en lo que fue materia de apelación por la defensa de John Nelson Pulos. Devuélvase la actuación al despacho de origen, se advierte que contra este proveído no procede ningún recurso, notifique si cumple, se firmaron los magistrados Carlos Andrés Guzmán Díaz, Dagoberto Hernández Peña, y quien habla, actúa como ponente y preside esta diligencia, Juan Carlos Garrido Barrieros. De esta manera entonces les queda enterada la decisión, advertido que contra ella no procede ningún recurso. De las partes intervinientes que estén interesadas en que se les remita copia de la decisión por correo electrónico, por favor en el chat de la reunión pueden anotar sus correos para agilizar un poco y se les remite. Los correos, repito, los tenemos acá, pero pues es para agilizar un poco el envío, entonces por favor me los anotan en el chat. Para el señor Lozada, el traductor, se le remitirá a él, sí, por favor también anótenos el correo ahí en el chat, se le remitirá para que con detenimiento pueda explicarle al señor Pulos el contenido de la decisión, y lo podrá hacer pues con todo el tiempo del caso. Por esa razón pues no alcanzo a ver desde acá si se encuentra algún señor guardián de allá
del establecimiento carcelario, pero... Bueno, listo. Ok, hasta allí entonces ya todo lo relacionado con este caso, ya lo acaban de escuchar ustedes. El magistrado ponente, el doctor pues Luis Juan Carlos Garrido, ha hecho una explicación sucinta, breve, pero muy atinada respecto a varias cosas. Primero que todo, pues miren, ustedes aquí pueden recordarse esta sentencia 46153 del 2015, la doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre el tema de pertinencia, conducencia y utilidad. El tema es que, pues, brevemente lo dijo el magistrado así muy rápido, que el tema se centra en todo lo que tiene que ver con pertinencia del artículo 375. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Básicamente entonces es el escrito de acusación. Cuando ustedes escuchan ahí hablar de hechos jurídicamente relevantes, pues ya igual de forma la Corte Suprema de Justicia con varias decisiones, entre ellas la de la doctora Patricia Salazar, advierte ese asunto. Entonces, la doctora Patricia en la 46153 habla del tema de prueba. ¿Qué es tema de prueba? Esos términos los escuchamos muy claramente ahí del magistrado. Y entonces, para reiterar que según el artículo 29 de nuestra Carta Constitucional, la Constitución Política del 91, que dice: nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Acto. Entonces estamos ante, por eso se dice y se escucha que estamos ante un derecho penal de acto. Es por lo que hizo. ¿Qué fue lo que cometió esa persona? Esos son hechos jurídicamente relevantes. Actos, acciones humanas tipificadas en el Código Penal, en este asunto feminicidio y ocultamiento también de pruebas. Entonces, eso quiere decir que no estamos aquí en un proceso penal, pues no se va a investigar como autor, derecho penal de autor. Para nada nos importa si la persona es el tema ese del peligrosismo anteriormente, eso que viene de por allá, pues cuando hablamos de teoría del delito, de del derecho penal, en este sentido, pues cuando en sus inicios hablan de que es que una persona es peligrosa, porque es reincidente, por su personalidad, que porque es drogadicto, que porque no sé qué, por aquí, por allá. Entonces básicamente eso lo rechaza de plano el primer testigo que solicita la defensa a un perito, Alfredo Jesús Campbell Silva, con el informe pericial, una evaluación que hizo allí, y entonces lo considera el tribunal pues que es impertinente. Entonces esa relación del entorno, de los celos, y que dice ahí el magistrado entonces que todas esas condiciones personales, como no se alegó inimputabilidad, que eso es otro de los temas también allí que hay que mencionar, que ¿quién tiene la carga de la prueba en el tema de la inimputabilidad? Pues el defensor. Si el defensor en la acusación advierte que es un inimputable, pues deberá demostrar la prueba pericial para establecer que es un inimputable, porque una cosa es que se le juzgue a una persona en sus plenos sentidos, en su capacidad plena de autodeterminarse. Entonces, y otra cosa es que sea enajenado mental, un inimputable, que entonces eso tiene una consecuencia frente a las sanciones, porque pues una cosa es la pena retributiva, sancionatoria, que se establece cuando se trata de una persona imputable, o sea, que la persona es consciente, que tiene su propia
determinación, por eso en el escrito de acusación normalmente dice estaba en capacidad de determinarse. Entonces no es objeto de discusión si es un inimputable, y si lo fuera así, por eso el magistrado dijo por allí que bajo el principio de lealtad y de igualdad de armas, pues también entonces tenía que, si se advierte por la defensa algo así en relación con la inimputabilidad desde la acusación, pues el fiscal también tendría que prepararse para ello, para estar atento de si es una persona a juzgar como trastornado mental, pero no, en este caso no es eso. Entonces el magistrado pues muy puntualmente considera que es impertinente entonces llevar a ese perito Campbell Silva, porque pues todo aquello que se relaciona pues con que estamos ante un derecho penal de acto y no de autor, además porque la evaluación la hizo a posteriori a los hechos, ¿no? Entonces, nada, no guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes, es decir, lo que sucedió entre ese sábado 21 de enero y el domingo 22, que fue donde se golpeó y estranguló causando la asfixia de la joven Valentina. Luego la metieron en una maleta, la metió en una maleta y después abordó un vuelo. Entonces, eso lo conocemos ya todos de propia mano. Entonces, estamos dando un derecho penal de autor y no de acto. Entonces, ¿para qué llevar al juicio a un perito que lo evaluó posteriormente incluso? Pues es decir, eso ni siquiera tiene o guarda relación con los hechos concomitantes, sino a posteriori, es decir, a posteriori fueron y le hicieron el estudio de psicología. Entonces, ¿a qué viene eso al juicio oral? Pues se sabe que la defensa, pues lo advertimos nosotros, y de pronto por ahí en una intervención que Florencio le hizo a un abogado, en este video lo escuché decirle pues que una cosa es la aceptación de cargos por feminicidio, porque la rebaja que tiene en este proceso la ley 906, que es justicia premial, no sería hasta el 50%, lo que pasó con Johnny Rodolfo Leal, que a ese sí sería cuando si aceptara los cargos a inicio, es decir, por allá, antes de que se llevara a presentar escrito de acusación, pues tenía unos beneficios, una justicia premial de 60 a 30, un ejemplo. Pero en este caso es un feminicidio, pues entonces no tiene ese beneficio porque la ley lo prohíbe. Acuérdense en que esto viene desde el tema de María Elvira Celis, sí, claro, ese atroz crimen cometido en Bogotá por un energúmeno sujeto que ahorita está pagando casi 60 años allá en la Tramacúa, en Valledupar, que empaló, por así decirlo, porque es que eso sucedió en ese caso atroz de la joven, que ella alcanzó a identificarlo antes de que falleciera y permitió entonces la captura de este sujeto que está pagando una alta pena en la Tramacúa. Entonces ahí surge la ley de feminicidio. Entonces es un caso de violencia de género. Entonces allí pues de pronto el defensor está tratando es como de llevar esto a juicio oral al gringo, pero para que después lo degraden de pronto a un tema no de feminicidio, sino de homicidio agravado, por supuesto. Y la situación sería diferente entonces, porque una cosa es el feminicidio, la punibilidad es altísima, mientras, pues igual, no quiero decir que el homicidio agravado no lo sea tampoco, pero sí, por lo menos un poco menos que el tema penal punitivo. Entonces, de pronto por ahí a la lucha que está haciendo la defensa, tratando de esto de demostrar allá en juicio oral que no es un feminicidio, sino un homicidio como tal. Entonces, por ahí es que pienso que ha pedido este tipo de pruebas, la solicitó la preparatoria, pero se las negaron de plano el juez penal de circuito, el ACUO, y el ACUO también se acaba de ratificar esa negativa por parte del juzgado décimo penal del circuito. Entonces, luego hablaron de unos videos y unas fotos con un investigador que lo iba a acreditar y que las iba a incorporar, que no sé qué. Y entonces, sobre el tema de los consumos de alucinógenos, y claro, el magistrado sí la despacha negativamente, diciéndole obviamente que eso, para empezar, no tiene fechas. Y además de eso, pues que si se advierten en las redes sociales, porque yo estoy con una botella, o pues yo estoy con algún un cigarrillo, ¿quién me asegura que eso sea efectivamente estupefaciente? Si eso no prueba nada.
Es decir, que el que me vea con una botella, quién sabe si yo la estoy consumiendo, a no ser que esté chicaneando con la botella de un whisky Old Parr de 18. De 18. Entonces, pero puede ser que no la esté consumiendo. Entonces, no, allí pues sí, ciertamente el tribunal pues la despacha y dice es inidónea para el propósito. Recordemos que pertinencia, conducencia y utilidad, ¿no? Quien alegue que no es conducente o que no es útil tendrá que decir por qué razón. Y es que una cosa es pertinencia, otra cosa es conducencia y otra cosa es utilidad. Recuerden, esa sentencia que les acabo de mostrar allí, la 46.153, pues pertinencia tiene que ver con el 375. Pertinencia, guarda relación directa o indirecta, ¿no? Con los hechos que se investigan, con los hechos que sucedieron, con los hechos jurídicamente relevantes. Y puede hacer que entonces algunos no sean conducentes y tendría que decir, por ejemplo, dígase usted que nosotros tenemos un derecho penal de libertad de prueba con el artículo 373. Cualquier medio probatorio sirve siempre y cuando no sea violatorio de los derechos humanos. Entonces hay una libertad de prueba. Yo puedo demostrar con cualquier elemento de prueba material o evidencia o en sí, de los medios de conocimiento que están establecidos allí, pues en el artículo también en el 382 medios de conocimiento, 382, pero todos, si son, como dice el 373, pues la libertad probatoria dice los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Entonces no está sujeto al ordenamiento jurídico procesal nuestro, sino que también se puede demostrar de otra manera. Entonces, si de pronto en la preparatoria dice, no, muchas veces dice la contraparte, es que es impertinente por tal cosa, o dice, no, es que es inconducente o es inútil, él tendrá la carga de decir por qué. Entonces, si es no conducente porque no está dentro del ordenamiento jurídico, tendrá que decir que ese es un medio que no está permitido para que lo ingrese al juicio oral. O es inútil. Y recuerden que lo que pasa es que lo de inútil tiene que ver con el 376 sobre la admisibilidad. Cuando dice la norma, toda prueba pertinente es admisible, salvo que exista peligro de causar grave perjuicio, probabilidad que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, o sea injustamente dilatoria del procedimiento. Por ende, en este caso, frente al consumo de estupefacientes allá en las redes sociales y toda esta cosa, el tribunal dijo, eso es inidóneo. Entonces, claro, no demostraría nada porque ni siquiera tiene fecha exacta de eso, cuándo se tomaron, y ahí entonces que las declaraciones de vuelo, pues también, a pesar de que la defensa dijo, y los documentos, como son documentos públicos, entonces si no se los admiten, entonces yo los presento allá en el juicio, pues porque como quiera que son documentos públicos, y esos pues no necesitan de testigo de acreditación. Recordemos que el testigo de acreditación para los documentos privados, pero cuando son documentos públicos, si el juez los hubiera admitido, los puede ingresar al juicio oral directamente. En este caso, pues el tribunal dijo, no señor, no se los autorizo. Eso lo había hecho ya la CUO, de no autorizar esos documentos públicos. ¿Por qué razón? Porque esto no aparece como tema de prueba y así lo dice el tema de legalidad de la captura. Si eso ya había sido discutido, miren ustedes, había sido discutido ante un juez de control de garantías. Claro, cuando se va ya a la audiencia de legalización de captura, ¿qué se hace? Pues uno alega, dice, no, es que la captura fue ilegal. Eso ya había sido debatido. Entonces, si eso no es tema de prueba para juicio oral, ¿por qué razón lo va a hacer ahora? Está desfasado, está fuera de contexto. Para que, sí, ya había sido debatido, es lo que dice aquí. Cualquier discusión se agota por el principio de ¿qué? Preclusión de los actos procesales. Eso ya había sido. Preclusión de los actos procesales. En este sistema procesal viene la audiencia ante juez de garantías, por allá, la imputación, la medida de aseguramiento, legalización de la captura, ya se discutió. Si se discutió eso allá y se resolvió en primera instancia por el juez penal,
de control de garantías y eso, y apelaron de pronto ante el juez de conocimiento, pues eso está zanjada esa discusión. ¿Para qué volver sobre ella otra vez ahora acá en este estadio procesal? Ya eso había sido resuelto, entonces eso no es tema de prueba. Lo dice la 4653. ¿Qué es lo que vamos a discutir en el juicio oral? No vamos a hablar de nada de ilegalidad, de captura, que si lo llevaron, que se lo trajeron, que lo llevaron en un avión comercial, que no, que fue la policía, que fue por él, que bueno, Esos temas, pues ahí realmente está desfasado, así que se lo despacharon negativamente todo. Y ahora sí, entonces devuelvan eso allá al juzgado de conocimiento y que se arranque el juicio oral a ver qué es lo que va a pasar allí con este señor. El gringo John Nelson Paulus, ¿no? Por el triste pues acontecimiento con esta jovencita Valentina Tres Palacios. Un tema que es absolutamente interés académico para nosotros, por lo que se va a dar en el debate, en el juicio oral. Entonces estaremos prestos y atentos a ello. Yo creo que sin más, así ya les queda redondeada la idea. Yo creo que más claro no lo cantaba un gago. Bueno, ahí sí, eso está ya decantado y pues fue puntual el magistrado. Yo no creo que se me quede nada fuera del tintero, pero este tema pues ahí concluye y ya también esta hora académica pues dejamos aquí pendiente. Entonces yo por la otra semana pues creo que estaré por ahí dándome un, como decimos aquí en Cali, moví un borondo. Entonces después volveremos académicamente otra vez a retomar, esperando que llegue el 27 a ver con qué nos viene Daniel Peña, mi estimado doctor defensor público, a la expectativa a ver con qué es que nos va a sorprender, por lo menos en este juicio oral, porque el doctor Mario Burgos se está que se rasca las vestiduras, pues ya lo conocen ustedes. Y por ahí yo he escuchado comentarios, pues bueno, ya no voy a decir nada más del doctor. El doctor hace su trabajo, tiene su rol y listo. Y él es el que tiene el caso de Nicolás Petro. Ahí también puede resultar algo interesante. Es que aquí es para que miremos a esos defensores, a ver por qué. Y viene ahora Álvaro Uribe para juicio, entonces esperemos a ver con qué sale Granados. Debe ser el hombre, el berraco de Guacas pues para los contrainterrogatorios. Esperemos a ver con qué es que va a salir allá en el juicio oral. Sí, señor, eso lo digo aquí así, sin tapujos. Excúseme usted, estoy alegre, chévere, contento. Y bueno, ok, aquí nomás ya, se finí. Chao, chao, chao. See you soon.